lo que no nos enseñaron en la escuela, con el doctor José Antonio Lozano Díez, quien es presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE. Adelante, doctor. Hola, querido Joaquín, qué gusto volverte a saludar. Otro viernes más, terminando ya la semana y con el tema que solemos ver los viernes, lo que no nos enseñaron en la escuela. Vamos descubriendo tantos de estos temas que son importantes para la vida y que parecería que ya no nos enseñan en la escuela y que los tendremos que ir aprendiendo de otros modos. La semana pasada veíamos un tema que me parece de lo más importante. Hablábamos del tema de la longanimidad. Hoy quisiera terminar ese tema con algunos aspectos muy importantes que creo que nos pueden servir a nosotros como reflexión personal, por supuesto, pero también nos deben de servir para la educación que podemos dar a nuestros hijos. Decíamos, Joaquín, cómo la cultura actual, lo comentábamos el viernes pasado, ha generado una sociedad, en principio, más débil. Estamos hoy, por distintos motivos, frente a una juventud que no le ha tocado enfrentar grandes problemas en la vida. Veía, por ejemplo, entre otras cosas, esta generación en la que nos encontramos viviendo es la que ha tenido mayor bienestar, pues prácticamente en la historia. No hemos tenido grandes guerras, hemos tenido mejores medicinas, ha crecido la esperanza de vida. Si lo viéramos en números absolutos y nos comparáramos con lo que pasaba en el mundo hace unos años, veríamos que vivimos bastante bien, de manera bastante próspera, aunque tengamos nuestros problemas. También otra de las cosas que ha emergido sobre todo en los papás de la generación X ha sido un espíritu un poco más sobreprotector de los hijos. Y eso ha sido todo un tema cultural que ha ido invadiendo de alguna forma el mundo. Por eso, hoy, muchas de las voces en la educación, muchos intelectuales empiezan a darse cuenta que tenemos que transmitir habilidades, valores, educación a los jóvenes que les den una mayor fortaleza para enfrentar las cosas, porque todos en la vida vamos a tener que enfrentar problemas, porque es necesario, lo decíamos la semana pasada, preparar el niño para el camino y no el camino para el niño. Qué importante darles estas herramientas. Ya hace algunos años, viendo esto, la psicóloga española Montserrat Nebrija hablaba de este término, la generación de cristal, una generación sensible, una generación con mayor responsabilidad social, una generación con mayor conciencia, pero con poca fuerza para enfrentar los problemas, con poco empuje aparentemente. Esa generación de cristal que parecería que hoy está invadiendo al mundo, pues de alguna manera necesita ser formada. Y en ese sentido, apareció en el año 2001 un libro que se hizo muy famoso de Boris Cyrulnik, que vivió los terribles acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial, que se llamó Los patitos feos. Y en ese libro él empieza a utilizar el término que ahora es muy común gracias a esa obra de resiliencia. La resiliencia que él la utiliza para ver cómo los niños con una infancia difícil, pueden superar los problemas, dice, tenemos que enseñar a la gente a ser resiliente. Tenemos que enseñarles a soportar. Pero ¿de dónde sacó el término resiliencia? Cyrulnik lo sacó de la física. La física que te dice que un material es resiliente cuando por más que lo empujas, por más que lo aprietas, regresa siempre a su posición, soporta regresar. Un plástico, por ejemplo, es muy resiliente porque aunque yo lo doble, regresa a su posición. En cambio, un alambre no es nada resiliente porque si lo doblo, se queda doblado. La resiliencia, pues, es un soporte de la situación y todo esto adquirió mucha fuerza del año 2001 al 2010 y se hablaba mucho y se sigue hablando de resiliencia. Pero cuando hablamos solamente de soportar, parecería que nos quedamos cortos.
parecería que la vida no solamente se refiere a soportar, sino que además de soportar deberíamos de crecer. Y así es como el autor Nicolás Taleb publica en 2012 el libro Antifrágil. Él dice que los seres humanos, los sistemas, la naturaleza tienen una característica que él dice que no aparece la palabra en ningún diccionario y a la cual denomina antifragilidad. Dice que ya no solamente se trata de soportar las cosas, sino que frente a los problemas podamos crecer, podamos ser mejores. Así, cuando una empresa se ve sometida a una gran competencia en el mercado, se vuelve una mejor empresa. Así, cuando las personas tenemos presiones, crecemos como personas. Parecería que el concepto de antifragilidad, este antifrágil, es un paso más allá de la simple resiliencia. Y este tema antifrágil adquirió mucho peso en estos últimos años. Hoy hablamos mucho también en muchos sectores de la educación de la antifragilidad, gracias a este libro, también tan influyente, de Nicolás Taleb. Sin embargo, y como lo decíamos la semana pasada, yo quisiera proponer aquí todavía un nivel más del que hablábamos. Esa palabra que ya existía desde hace años en el diccionario, esa palabra que viene de la cultura clásica latina, la virtud de la longanimidad, que es la virtud, según lo dice el diccionario, por un lado, del ánimo grande, del ánimo de constancia para soportar la adversidad. Pero por otro lado, también ser longánime es volverte una persona clemente, volverte una persona generosa, una persona con grandeza de alma. Entonces, fíjate que ya no solamente se trata la longanimidad de soportar, como es el caso de la resiliencia. Ya no se trata solamente de ser mejores nosotros, como es el caso de la antifragilidad, sino que además de eso, además de soportar y de ser mejor, se trata de que las dificultades nos vuelven personas más nobles, más generosas, nos vuelven mejores seres humanos en el sentido profundo de la palabra. Y en ese sentido, la longanimidad se vuelve una virtud que hoy urge enseñar en todos los sistemas educativos. La longanimidad es la que nos permite amar a los demás, nos permite crecer en nuestra relación, comprender el mundo de una forma distinta. Porque, Joaquín, solo quien ama es capaz de ser longánime. Siendo longánimes se incrementa la capacidad de amar a los demás. Y solamente quien ama es capaz de ser feliz. Por eso, entre la resiliencia, que es una buena resistencia, la antifragilidad, que es la superación de los problemas, la longanimidad es un paso más allá. Es darle sentido a los problemas, es encontrar la grandeza personal a los problemas y es por lo tanto encontrar nuestro propio sentido de la vida, que es lo que nos hace felices. Así pues, Joaquín, la insistencia en estos dos programas, en eso que no nos enseñan en la escuela, esa gran virtud de la longanimidad. Qué importante para nosotros y para extenderlo a los demás, aprender a ser longánimes. Te mando un abrazo grande, esperando que pases un gran fin de semana. Saludos a todo el auditorio. Gracias, querido doctor, el doctor José, y yo también, el doctor José Antonio Lozano Díez, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE.